Pudiera ser que al valle me llame el Salvador, o que a la luz brillante del sol abrasador, si en sombra o en la luz, yo ciertamente sé que si Él va conmigo, doquier pronto iré. Si Jesús va conmigo. Muy bien, seguiremos con nuestra lectura en esta ocasión. Estábamos hablando acerca de la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, y el camino que lleva a la vida. Bueno, para entrar por esa puerta dice que tenemos que negarnos a sí mismos y poder ser humildes como Cristo también lo fue. De manera que es bastante difícil caminar por ese camino, especialmente entrar por la puerta estrecha. Pero vale la pena porque es cuando iniciamos esa carrera espiritual, esa carrera que es para nosotros importante, los que habitamos este mundo, porque es así como podemos nosotros asegurarnos de una vida sin fin. Vamos a ver también que para entrar por esta puerta, vamos a ver algo al respecto de lo que dice Daniel capítulo 2 en su verso 44. Cuando hablamos de ese camino, también podemos hablar de ese cuerpo que es la iglesia del Señor. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 44 y dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo y levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Estamos viendo que en el sueño de Nabucodonosor le fue dicho, le fue enseñado que Dios, por medio de Jesucristo, establecería un reino que jamás sería destruido. Y esto precisamente tuvo la dicha este personaje, este rey, de saber precisamente lo que acontecería hasta el final. Ese reino podemos ver que sería un reino que no tendría fin. Daniel estaba diciéndole al rey lo que este sueño quería decir. Según el sueño de Nabucodonosor, este requería para este reino en un final total para los reinos anteriores y así establecer un nuevo reino. Dice que destruiría por completo el orden mundial con sus filosofías precisamente y sus valores, a fin de que se estableciera el reino o un reino que prevalecería, un reino que estaría para siempre, y este reino es precisamente el reino por medio de Cristo fue establecido. Podríamos leerlo también claramente en el libro de Mateo capítulo 16 verso 18, cuando Cristo dijo: edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos darnos cuenta precisamente un reino eterno, un reino que no sería destruido. Estimado amigo, estimado hermano, si en un momento se ha desviado de su fe, se ha desviado de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pues es el momento en que puede volverse a Él y seguir caminando ese camino que lleva a la vida. Nosotros podemos darnos cuenta que esta piedra que fue mencionada y que estaría dándole fin
a los reinos anteriores, es precisamente la piedra que llenaría toda la tierra. Y podemos ver también que es la piedra que se conserva por medio de la palabra de Dios, y es la piedra Jesucristo. Llenaría la tierra, sí, precisamente cuando Cristo vino a la tierra, nos damos cuenta que su enseñanza llegaría hasta lo último de la tierra. Anteriormente leíamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, su verso 8, que dice: y me seréis testigos en toda la tierra, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra de salvación, esta palabra de vida eterna, llenaría toda la tierra, por medio de la que cada uno de nosotros podía ser salvo. Ahora, es aquí donde vemos nosotros el principio precisamente. Estamos leyendo de una profecía, pero su principio fue precisamente en los días de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 33 años después de Cristo, porque según el libro de Mateo, Jesús establecería esta iglesia o este reino, que sería un reino sin fin. Entonces, estimado amigo, estimado hermano, debemos de luchar por la unidad en Cristo Jesús. Como venimos hablando de nuestro tema, la unidad del Espíritu, que es en el vínculo de la paz. Esta unidad debe de luchar por seguirse para que todos juntos podamos llegar algún día a esa vida con Cristo Jesús, donde estaremos para siempre. Muy bien, entonces, este es el reino de Dios. El reino de Dios establecido por Cristo, el Mesías, y llenaría pues toda la tierra. Además de esto, este reino sería el que llegaría a un final, donde todos los que pudiéramos luchar por nuestra salvación o por seguir a Cristo, pues llegáramos a heredar un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es precisamente lo que cada uno de nosotros debe de perseguir: una tierra nueva y un cielo nuevo, donde mora la justicia. Eso es importante en nuestra vida, pero para eso tenemos que ir por el camino que vimos al principio, donde la puerta es Cristo, para caminar hacia esa vida eterna. Es cierto que mientras se camina en este camino, tenemos muchos problemas posiblemente, pero estos problemas no son los que van a separarnos de ese camino. Además, estimado amigo que me escucha, pensemos un poquito acerca de lo que sucedió cuando ese camino fue precisamente establecido. Durante ese camino han habido otros caminos los cuales se han apartado. Estos caminos que conocemos precisamente desde los siglos IV, ahí por a mediados del siglo IV, vemos que se apartó una agrupación ya llevando un camino diferente. Y más adelante podíamos ver también que hubo otra separación de la misma agrupación. Pero nosotros que hemos conocido el camino verdadero, el camino que lleva a la vida, el camino que para nosotros es Cristo y sus mandamientos, tenemos que luchar por mantenernos en este camino, por mantenernos en Él,
porque vale la pena para cada uno de nosotros. Entonces, estamos viendo que un camino es el que nos habla la Escritura. Dice que hay dos caminos, también hay dos puertas, pero una lleva a la vida y otra lleva a perdición. Entonces, el separarnos del verdadero camino significa que tomamos un camino que lleva a condenación. Porque cuando no queremos obedecer o no queremos caminar de acuerdo a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente no queremos esa vida que Él nos ofrece. Nos apartamos y entonces empezamos a caminar por un camino diferente, por un camino que lleva a perdición. Pero en esta ocasión, el consejo de la palabra es que todos nos unamos a este camino, a este reino que fue establecido por Cristo Jesús, precisamente 50 días después de la Pascua. Tendríamos que ver también cómo inicia el camino. Pues ahí tenemos en el libro de Lucas, en su capítulo 24 y versículo 49, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto, hasta que recibieran precisamente el Espíritu Santo. Es ahí donde ellos iniciaron pues esta carrera. Fue el consejo de Dios y fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles a que se esperaran ahí en Jerusalén hasta que esto se cumpliera. Y fue así como se cumplió el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, verso 1, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y dice ahí la palabra de Dios que todos ellos hablaron diferentes idiomas. ¿Pero por qué hablaron diferentes idiomas? Porque fue el Espíritu Santo de Dios quien les dio esta facultad de poderlo realizar. Ahí inicia precisamente este camino, ahí inicia precisamente esta carrera, ahí inicia el camino que lleva a la vida, Cristo Jesús a la cabeza. Si Cristo Jesús es nuestra cabeza como iglesia, pues tenemos que apegarnos a obedecer sus mandamientos. Eso es muy importante, obedecer sus mandamientos. Entonces, estamos viendo que en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí está precisamente el inicio de este camino que en el sueño Nabucodonosor pudo tener y que por Daniel pudo saber de qué se trataba. Ahora, ya que la palabra de Dios nos habla de un camino y también nos habla de una puerta, también nos habla de una iglesia, pero quizás la palabra iglesia no muy nos parezca a algunos, porque como según el mundo religioso, iglesias hay varias o muchas, quizás no nos parezca, pero la palabra iglesia significa los llamados fuera. Los llamados fuera. Entonces, si vamos a hablar de los llamados fuera, vamos a hablar de este grupo único, de ese grupo que se entrega a Jesucristo en obediencia, de ese grupo que se entrega a Jesucristo con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, con un corazón lleno del deseo de luchar por su salvación. Cada uno de nosotros tenemos un alma y por la cual tenemos que luchar. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que apegarnos a su voluntad. Ya vimos claramente en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, que dice: establecerá un reino que jamás será destruido. Un reino que jamás será destruido. La palabra de Dios es clara. También nos habló al principio acerca de una puerta por la cual hay que entrar. Y luego
al entrar por esta puerta ya tenemos cómo caminar por el único camino que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo claramente que habla de un cuerpo, como lo dice también en el libro de los Efesios, capítulo 5, verso 23. El libro de los Efesios, capítulo 5, verso 23, nos dice de la siguiente manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Quiere usted estar en este cuerpo? Pues vale la pena unirnos a este cuerpo salvado por Cristo Jesús. Claramente estamos leyendo que dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y de la cual Él es su Salvador. ¿Quiere usted tener a Cristo como su Salvador? Entre por la puerta de humildad, entre por esa puerta humilde de arrepentimiento y sea usted un triunfador en Cristo Jesús. Sí, solamente hay una puerta. Muy bien. También vemos que hay una iglesia, o sea, un grupo llamados fuera. Y también este grupo forma un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Para ser cuerpo de Cristo tenemos que ser obedientes a Cristo mismo. Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Salvador, Él es el camino y en Él tenemos que confiar y caminar todos los días de nuestra vida. A veces pensamos y decimos que nuestro Dios es un Dios de amor y eso nadie lo va a discutir. Dios es un Dios de amor, un Dios que siempre ama a todos, no importando que usted se haya apartado. Dios le ama, Dios es amor para usted, pero recordemos que el hecho que Dios es amor para usted no quiere decir que Él sea su Salvador, porque con el momento que uno se aparta de Él, uno ya está perdiendo su salvación, uno ya está dejando el camino que lleva a la vida. Dios siempre le ama y precisamente por eso estamos todavía viendo esta grandeza de Dios, estas maravillas que Él ha hecho, porque nos está dando la oportunidad de unirnos a Cristo Jesús. Por eso Pablo, y en el tema central que tenemos, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hay un Dios, hay un Jesucristo, hay un Espíritu Santo. Tenemos que unirnos a este Espíritu Santo, que si nos unimos a Él es porque nos estamos uniendo a obedecer la palabra de Dios. Esta palabra que nos muestra a nosotros cómo llegar a una vida eterna. Muy bien, entonces, en su capítulo 4 de este mismo libro de Efesios, leemos con claridad en su versículo 4, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. La palabra de Dios es la que nos dice que debemos estar unidos, buscar la unidad para poder ser beneficiados de esta muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros merecíamos la muerte, pero qué maravilloso es Dios que envió a su Hijo amado Jesucristo para que Él muriera por nosotros. Y ahora Él quiere, por medio de su palabra nos dice que Él quiere que seamos un cuerpo, que también seamos, en este caso, dirigidos por un mismo espíritu, un cuerpo, dirigidos por un mismo espíritu.
como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Jesús nos llama para que nosotros tengamos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Ya dijimos que el camino, cuando nosotros obedecemos a Cristo, prácticamente entramos por ese sendero y yendo por él, pues prácticamente esperamos algún día llegar a ese lugar, a ese fin tan maravilloso para quienes le estén esperando. Ese fin será precisamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá por su pueblo una vez más para llevarlo y que viva con él para siempre. Ya no vendrá para salvar, ya no vendrá para perdonar, sino vendrá para llevarse a ese pueblo preparado para estar con él para siempre. Entonces, meditemos muy, pero muy cuidadosamente en lo que dice ese versículo 4 de Efesios 4. Un cuerpo. Permanezcamos siempre en un cuerpo. Pues, ¿cómo vamos a manifestar que estamos permaneciendo en un cuerpo? Pues lo vamos a hacer obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, nos enseña. Hay una forma de poder nosotros aprender a vivir una vida cristiana. ¿Usted se ha dado cuenta cómo vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Sí? Si ha aprendido o ha escuchado cómo vivió nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, entonces tenemos nosotros también, al ser obedientes a Cristo, vivir como Él vivió. Ser humildes, ser obedientes, ser perseverantes y ser siempre personas que no pensemos ni deseemos el mal para nadie, sino que más bien llevemos ese consejo de Dios en nuestros corazones y también lo llevemos a los demás. Entonces, así vamos a mostrar que somos un cuerpo. Y cuando estemos obedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a tener esa claridad de que todos esperamos a Cristo Jesús en su segunda venida. Entonces, todos hemos sido llamados a una misma esperanza. Eso es lo que no debemos de olvidar, que todos debemos esperar ansiosamente ese día en que Cristo se manifieste por segunda vez. No se va a manifestar por otros que no vengan por Cristo Jesús. Que digan, yo estoy con Cristo, pero no obedientes a sus mandamientos. O decir, yo estoy con Cristo, pero llevo una vida llena de idolatría, ¿verdad? La palabra es clara. Y si hablamos de lo que es la idolatría, eso es lo más duro para el ser humano, entregarse a la idolatría. Porque esto claramente... Dice la palabra de Dios que debemos de andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál fue el llamado que nos hiciera nuestro Señor Jesucristo a los que hemos sido obedientes a sus mandamientos? Cristo nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muy bien. Además dice que ese evangelio tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Esa buena noticia de salvación tendría que llegar. Y en el llamado que nos hiciera, ¿cuál fue la promesa? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Esta es la promesa, que el que cree
en la palabra, el que cree en Jesucristo, el que cree en esas buenas noticias de salvación, será salvo. Esa es la promesa. Entonces dice claramente que os ruego, dice, está haciendo Pablo una rogativa. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Estas palabras debemos hacerlas nuestras, soportándonos con paciencia los unos a los otros. En nuestro tiempo está tan dividida la humanidad que es difícil poder llegar a ellos con la verdad del Evangelio. Es difícil, pero debemos de soportarnos y poder luchar por llevar estas verdades a la humanidad, para que así, con toda seguridad, podamos decir, he acabado la carrera cuando ya nuestra vida se vaya acabando. Entonces, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. No dice muchos bautismos, ¿verdad? Está hablando de un bautismo. Está hablando de una seguridad, una fe, una confianza que debe de haber en nuestro Señor Jesucristo. Está hablando también de un bautismo. El bautismo es muy importante cuando la persona se arrepiente de lo que ha hecho anteriormente. Un corazón arrepentido es una persona que puede ir a las aguas bautismales. Es así como el cristiano puede iniciar su carrera. Creer en ese Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tener un cambio de actitud, un cambio total en nuestra vida y luchar por ya no volver a ser lo que éramos, ir dejando cada día todo aquello que nos estorba en nuestra vida cristiana y poder mantener pues así esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando estemos así unidos, pues vamos a estar seguros que ese único Dios va a ser siempre nuestro Dios, que va a ser nuestro Dios, el cual nos guiará siempre a toda la verdad. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está el inicio de nuestra carrera espiritual. Cuando esto sucede en nuestra vida, entonces hemos llegado a comprender que esperamos a Jesucristo. No esperamos dos salvadores, solo esperamos a Jesucristo. Por eso dice, llamados también a una misma esperanza. ¿Sí? Todos tenemos que pensar en esto, todos tenemos que luchar por esto, no importando dónde estemos. Una persona, un cristiano, no importa que esté solo, ahí es una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. No solamente nos va a mantener unidos en nuestras reuniones. El cristiano debe ser siempre obediente al Señor, buscar al Señor en donde quiera que se encuentre. Usted posiblemente está llevando una enseñanza donde le han hablado tal vez de una agrupación diferente, con ciertas denominaciones, con ciertos nombres que la palabra de Dios no nos enseña. Pero no le estoy diciendo, usted está mal. Posiblemente usted está llevando esta enseñanza porque usted tiene el deseo de obedecer al Señor. ¡Qué bien! Pues esto poco o mucho que haya aprendido le va a servir para unirse a esta unidad del Espíritu, a esta única enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, tenemos entonces esta palabra de Dios que nos instruye cada día a seguir una vida mejor, a ir cambiando cada día nuestra vida en Cristo Jesús, a ir uniéndonos cada día
a esta unidad del Espíritu. Todos tenemos que luchar por ello. Todos tenemos que pensar que esta verdad nos libertará. Jesús dijo en una oportunidad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres precisamente de cosas falsas, de ese pecado, de esa falsedad que hay en el mundo. Podemos ser libres al conocer esta verdad. Hoy hemos visto varias verdades. Una de ellas es que, según el sueño de Nabucodonosor, iba a establecerse un reino, nada más un reino, que jamás sería destruido. Recordemos que durante el tiempo que ha pasado después de Jesucristo, cuando la iglesia inició y cómo fue creciendo, nos damos cuenta también que hubo una gran persecución. Posiblemente todos nuestros hermanos primitivos pudieron darse cuenta y sentir que ya estaban perdidos, pero nunca abandonados por el Señor, porque el Señor estaba con ellos. Pero en el tiempo, ahí ya más adelante, siglos más adelante, nos damos cuenta que hubo un personal que luchó por la restauración. Y qué bueno porque ese personal fue precisamente el que contribuyó a que esta verdad, que es la palabra de Dios, pudiera otra vez a respetarse y a obedecerse. Pero esto no vamos a decir que cualquier persona podría ser salvada eternamente, sino que podríamos decir con claridad que estas personas fueron las que contribuyeron para una restauración durante el tiempo que posiblemente no se escuchó con libertad este evangelio de salvación. Pero hubieron personas que sin duda alguna pudieron esconderse para mantener así esas verdades de la palabra de Dios. Pero lo que sucedió ahí precisamente fue una libertad que no llevaría a un fin victorioso. ¿Por qué razón? Porque durante esta restauración se dio la libertad de que cada quien pensara cómo seguir al Señor Jesucristo, cómo poder alcanzar la eternidad. Cada quien decidió. La palabra misma nos dice, según Hechos, que en el tiempo de este cuerpo o de esta iglesia primitiva, se levantarían personajes que no perdonarían al rebaño. Personajes que hablarían según su propia voluntad. Y esto sucedió porque la misma palabra nos lo dice. Pero hoy, que ya conocemos la palabra de Dios, que ya se volvió a esa verdad, ahora es cuando debemos luchar por mantenernos en ella. Es así pues como cada uno de nosotros debemos luchar por mantenernos unidos, buscando la unidad, buscando la manera de ser obedientes a Jesucristo, buscando la manera de poder crecer en el conocimiento de la palabra y así no desviarnos jamás. Todo aquel que posiblemente va por un camino diferente, aproveche eso poco o eso mucho que ha aprendido de la palabra y únase a este verdadero camino que lleva a vida eterna. Posiblemente me va a decir, bueno, pero yo estoy muy lejos de donde la iglesia se reúne. Yo estoy muy lejos de donde la iglesia se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. No, para nadie está lejos. Dios está cerca de todos nosotros.
Dios está ahí precisamente donde usted está. Dios está ahí donde posiblemente usted se está congregando y que no está llevando una enseñanza sana. Entonces, ahí es donde usted debe luchar por unirse a esta unidad del Espíritu. Entonces, con toda seguridad, llevemos cada uno de nosotros lo que dice el versículo 2 del capítulo 4, versículo de Efesios, que dice 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Posiblemente algunos podemos creer que cuando se habla de la verdad, cuando se habla de un camino, es porque no le amamos. No, no es así. Es porque le amamos como hijos de Dios, porque Dios nos ha amado a nosotros. Y así queremos amarle a usted para que permanezcamos en este amor de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Qué bonito fuera que todo lo que hoy hay en el mundo, todas las agrupaciones, nos uniéramos a hablar todos una misma cosa y que ya no hayan contiendas entre nosotros. La contienda resulta cuando alguien quiere hacer algo que no está de acuerdo a la sana doctrina. Ahí vemos en 1 Corintios capítulo 4, verso 6. 1 Corintios capítulo 4, verso 6, que dice de la siguiente manera. 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Sí, no pensar más de lo que está escrito. El apóstol Pablo acá está aconsejando a no pensar más de lo que está escrito. Los de Corinto se dividieron en una forma personal, en una forma de liderazgo, pero también esto no está bien. Nuestro líder general, nuestro líder es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de cada uno de nosotros que formamos el cuerpo, el único cuerpo que habla de Efesios. Él es nuestro único Salvador. Él es nuestro único camino por el cual podemos conducirnos hacia el Padre Celestial. Como último, quiero que meditemos en la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. ¿Sí? Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Él es el enviado de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es el que vino a su pueblo primero, pero también vino a nosotros que antes estábamos lejanos. Gracias a su palabra, gracias a ese amor de Dios, ahora todos tenemos la entrada a ese reino que jamás será destruido. Todos podemos caminar por el único camino que lleva a vida eterna. Ya no pensemos diferencias, ya no tengamos diferencias, porque la palabra es una, la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por esta oportunidad más que me ha concedido estar ante ustedes y llevando una vez más el consejo de Dios en el tema que ya conocemos, que ya conocen algunos, que es buscando la unidad en el Espíritu. Gracias por que una vez más han escuchado a su servidor. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nuestra oración siempre es porque todos gocemos de esta unidad del Espíritu. Que Dios les bendiga a todos
y siga con cada uno de ustedes. Ya me voy. Las recobadas no comen y se van. ¿Cierro? Desiertos me llama a predicar las nuevas que el del cielo nos vino a rescatar. Y si él en tal lugar me indica que yo esté,